Mediodía arrancamos hablando de una de las decisiones políticas económicas más importantes seguramente que van a suceder durante la semana que estamos viviendo, que es esta decisión de un dólar distinto para la cosecha de la soja, digamos por única vez, por un tiempo limitado. Exactamente, hasta el 31 de agosto, para que liquiden precisamente 18.000 millones de dólares. Se lo llama el dólar soja y hablamos con Agustín Datelis, director del Banco Central, y lo explica de esta manera. Primero, una breve explicación del porqué de la medida. Nosotros lo que buscamos con esta medida es generar un incentivo para adelantar, para que los productores agropecuarios que todavía no liquidaron sus exportaciones, lo adelanten y nos permitan atender una estacionalidad que nos está jugando en contra, sobre todo durante el mes de agosto. Algo que venimos explicando. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una necesidad de importación de energía por el invierno, los precios internacionales de la energía subieron mucho producto de la guerra en Ucrania y del otro lado hay una menor liquidación de exportaciones, un menor ingreso de dólares al mercado cambiario. Para atender esa situación venimos tomando muchas medidas con los importadores, pidiéndoles plazos de acceso al mercado, etcétera. Esta se enmarca en esa situación, ¿sí? Lo que se pide, lo que se busca con esta estructura de incentivos es que los productores puedan adelantar sus exportaciones, su liquidación de exportaciones y nos permitan contar con más dólares, sobre todo durante el mes de agosto. ¿La medida es solo para la soja o también involucra otras cosechas como la del trigo y el maíz? No, para la soja y para productores de soja que tienen su producción ahí y que todavía no habían tomado la decisión de liquidar y de ingresar esos dólares en el mercado cambiario. Algunas entidades como la Federación Agraria advirtieron que es una medida muy complicada y que es insuficiente. No, ahí lo que tenés es, primero hay que interpretarlo como una reacción más política. Yo creo que todavía no se sentaron a hacer los números los productores para ver si realmente esto les genera un beneficio o no y lo van a utilizar. Después hay que entender que es un sector que viene pujando para la solución, desde el punto de vista de ellos, que interpretan que sería una devaluación del tipo de cambio. Digamos, nosotros entendemos que una devaluación del tipo de cambio, un salto devaluatorio como el que este sector pretende para tener una mayor rentabilidad y una mayor ganancia, generaría un efecto nocivo muy fuerte sobre el conjunto de los argentinos a través del traslado a precios en general, sobre todo de los alimentos. Como entendemos que eso sería muy nocivo para la economía, buscamos protegerlo. Quienes son exclusivamente exportadores no tienen acceso a este esquema. Este esquema está armado y planteado para productores agropecuarios que tienen que vender y liquidar su producción. No se ha cedido a ningún pedido, ningún sector, porque recién lo hablábamos, el mismo sector está manifestándose en contra y haciendo críticas sobre esto. Esto es una medida que se diseñó puertas adentro a partir de lo que uno interpreta que necesitamos hoy para la acumulación de reservas. Por otro lado, que haya segundas, terceras líneas o militantes de cierta parte del espacio político que hoy gobierna en Argentina, que le gustarían medidas de corte más combativo en este sentido, bueno, digamos, cada uno es libre de opinar como quiera. Yo lo que te puedo asegurar es que todos los principales referentes de la coalición que conforma este gobierno en Argentina tienen el ok, dieron el visto bueno sobre esta medida y apoyan esta medida, como todas las medidas que se vinieron tomando en el último tiempo. Yo te diría que desde que ocurrió el cambio de ministro en el Ministerio de Economía y ingresó la ministra Silvina Batakis, todas las medidas, y así se trabaja, buscan el consenso de los principales referentes de la coalición y cada medida que se anuncia tiene ese consenso atrás. Y ahí estaba dando un dato político, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Importante, que es el de una unidad de criterio que hace mucho no se daba dentro de la materia económica, que es la unidad en esa mirada dentro de la coalición, ¿verdad? Sí, es importante esto. ¿Y por qué? Porque de las distintas alternativas que había para ver cómo se resolvía o cómo se incentivaba la liquidación, esta creo que fue la única que tuvo consenso. Esta creo que fue la única que tuvo consenso, porque de la medida que podían pasar por devaluaciones, hacer directamente un dólar diferencial y demás, no hubo acuerdo en ninguna, y esta es la única que tuvo consenso dentro de la coalición gobernante. Que parece que al campo no le alcanza. No es una medida negociada ni con los exportadores ni con los productores. Cuidado con esto, con lo cual no está garantizado el resultado en principio. Y esto que decís, que ya hubo manifestaciones de que al campo no le alcanza, que eso se está esperando a ver qué pasa cuando se reúna la mesa enlace y tome una posición, una definición pública sobre este tema, que es lo que sucedería en las próximas horas. Se va a tener una primera señal que quizá es más política que económica, ¿no? En el sentido de que van por más, todavía van a insistir con
la devaluación, entonces se van a resistir a esto que les ofrece el gobierno. Es una pulseada política, indudablemente, sigue siendo una pulseada política en la cual el gobierno jugó una carta, pero no es una carta negociada con todos los sectores, es decir, no es que, bueno, esta es la salida, ¿no? Sí, es cierto que es un gesto, sobre todo teniendo en cuenta que desde hace ya algunos días, desde la mesa de enlace, la sociedad rural, Juntos por el Cambio, se venía instalando esto de que el gobierno era enemigo de los productores agropecuarios. También es cierto que el Estado, ya no el gobierno, necesita de hacerse de esos dólares para, bueno, sostener el financiamiento de las importaciones, pero también es cierto que en términos políticos, lo dijo ayer el presidente Alberto Fernández en Chapalmalal, hay una puja distributiva. En esta puja distributiva, los sectores más poderosos son los que quieren quedarse con la mayor porción. Digo, esto ha ocurrido en la historia de la República Argentina. No es novedad que el sector agropecuario se plantee de esta manera. De hecho, ha trascendido en las últimas horas un video durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, donde Elisa Carrió, la titular de la coalición cívica, le pedía a los productores que liquidaran la cosecha porque en ese momento también Argentina necesitaba los dólares. Ahora, también es cierto que al margen del consenso que hay hacia adentro del Frente de Todos, hay algunos dirigentes que están poniendo el acento en, bueno, hay que controlar algunas otras cuestiones, como Pablo Moyano, dirigente camionero, que señaló que es necesario controlar el peso de los camiones cuando se trasladan los granos, y es más, dio un dato, dijo que el 30% de los granos que trasladan los camiones está en negro, con lo que pidió además que haya balanzas en los puertos para controlar el traslado de la cosecha. Recién Datelis nos daba un panorama técnico de la medida. Tráenos sobre la mesa, ¿cómo se aplicaría? ¿Cómo sería la instrumentación de esta medida? Claro, el mecanismo es el siguiente. Primero, es una medida para los productores, no para los exportadores, porque se supone que los productores, cuando le vendan a los exportadores, inmediatamente eso se exporta. Y eso producirá el ingreso de dólares al país. ¿Cuál es la medida para los productores? Le dicen, en vez de esperar una devaluación, lo que les ofrecemos es que de lo que cobren, hacen la declaración de cuánto cobraron por esa venta de los granos, esto es específicamente para soja, no para otro producto, sobre ese valor, un 30% lo van a poder comprar, van a poder comprar dólares como hace cualquier particular, hasta $200 que esté habilitado para hacerlo. Ajá. Es decir, hay un al valor de dólar ahorro. A valor de dólar ahorro. Es decir, sería el dólar oficial más el 30%, porque el otro 35% es de aplicación inmediata como pago de impuesto a las ganancias. Es decir, si estaría pagando un dólar de menos de 180 pesos hoy. Digamos, 30% con eso, lo pueden dolarizar. El otro 70% lo pueden poner en una cuenta corriente bancaria que se actualiza diariamente por el valor oficial del dólar. ¿Qué significa esto? Lo tienen en pesos, pero se ajustan al valor del dólar. Si ocurriera una devaluación, que es el mensaje que se le da, no es que ustedes pierden porque liquidaron antes. Si liquidaron antes y tienen la cuenta en pesos, pero actualizada por el dólar oficial, cuando se devalúe, ustedes se van a beneficiar de eso porque la cuenta se actualiza en pesos. Es una forma de tentarlos, es decir, no pierden con una futura devaluación. Y una forma de decir que no va a haber devaluación también, ¿no? Sí. No, para un poquito con eso, porque ahí está el punto. ¿Por qué? Cuidado con eso, porque por un lado lo que le estás haciendo es garantizando que si hubiera devaluación, el Banco Central pone la diferencia. Sí. Ahora, a mí me parece que esto es atractivo para el pequeño productor, porque en definitiva si el pequeño productor lo que hacía era guardarse la soja porque quería tener ahí una cuenta de ahorro segura en dólares, hoy le decís, bueno, de liquidez que la vas a seguir teniendo. 30% dolarizás y el resto te lo pongo en pesos, pero actualizado por dólar. Para el pequeño productor es atractivo. Para el gran productor entra en lo que recién definía Verónica, que es el tema de la puja distributiva. El gran productor se dice, pero yo quiero la devaluación. Y tengo espaldas para bancar. Están diciendo que quieren una única cotización del dólar. Digo, eso es indirectamente señalar que están pidiendo una devaluación. Está claro que tiene una definición en la devaluación. Ahora, si esos grandes productores quieren una devaluación, y no van a entrar, van a seguir presionando, porque es más, van a decir, mira cómo el gobierno muestra una debilidad y tiene que entregar algo, vamos por todo. Ahora sí es cierto esto es lo que tengo miedo que pase con la mesa de enlace, que esa es la posición. Digamos, acá vamos a empezar a ver
los argumentos de fuerza que pueda poner el gobierno para fortalecer esto y los argumentos de fuerza que pueda tener la mesa de enlace en representación de esos grandes productores para decir, no, nosotros seguimos la pelea porque ahora nos sentimos que encima... Sí, probablemente la estrategia está depositada en ver si es posible romper ese bloque que está apostando una devaluación. Y cuando digo romper ese bloque me refiero a los grandes productores que son contados en relación a los medianos y pequeños que están acompañando a los grandes productores. Esto por un lado, pero por otro lado, el gobierno presta atención en esta puja distributiva a otros actores. El caso de los dirigentes sociales que están reclamando, claro, también en esta puja distributiva, que los asalariados o los sectores más vulnerables también reciban una porción de las ganancias del crecimiento que se está registrando en la República Argentina. Se dejó escuchar muy fuerte bueno, Grabois, claro, ¿no? que lo pone en otros términos. Él habla de lucha de clases. Bueno, la lucha de clases, en otros términos, es la puja distributiva vinculada con el crecimiento. Y fíjate, Vero y Alejandro, que ya las pymes también salieron a plantear el tema de que, ¿por qué no un dólar pyme? Es decir, las pymes exportadoras. Las pymes exportadoras, claro, dicen, nosotros como pyme exportadora también preferimos un dólar de 200 o 250 y no de 130. ¿Por qué no para nosotros también? Se diversifica el conflicto. Habrá que ver cómo se expresa el campo de manera orgánica, si es la mesa de enlace en estas horas o si es quizás en una tribuna con mucho más impacto que puede llegar a ser el propio sábado en la sociedad rural, ¿no? Cuando se inaugure... Bueno, ahí va a estar sobre la mesa la puja distributiva, la sociedad rural y afuera las organizaciones sociales cuestionando precisamente a los productores. El dilema que tiene el gobierno son 18.000 millones de dólares en Ciro Bolsa, son 4.000 millones de dólares que podrían ingresar a las arcas del Banco Central que están súper flacas. Y en el medio otros sectores que entran en puja, como decías vos, ¿por qué no un dólar pyme? ¿Por qué no un dólar para los laboratorios? Que se teme que haya algún tipo de inconveniente también con los medicamentos. Entonces, el lío es grande. El lío es grande, sí. Y fíjate vos que en este tema de los dólares y la balanza cambiaria, el problema de esa edad. Hoy uno de los analistas más ajustados en este tipo de temas decía que al Banco Central le están quedando 2.500 millones de dólares de reserva disponible. Poco, muy poco. Obviamente necesita salir a buscar rápidamente recursos. En estos recursos, cuidado que ya parte de la oferta que está haciendo el gobierno es renunciar al 30% de esas exportaciones, porque 30% le dejas que lo dolaricen, así que entran y se van inmediatamente. ¿Qué pasó con el swap con China? ¿No era para estos momentos? Bueno, ya no alcanzaron los swaps con China, ese fue el problema. Entonces ahí tenés, primero, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cuánto pueden llegar a anotarse, a registrarse en este sistema que creó el gobierno? Puede que sean los pequeños, pero los pequeños también. Son muchos los pequeños, pero es poca la cantidad que tienen con respecto. También es cierto que el gobierno apuesta a el mes de septiembre, ¿no? Hasta el 31 de agosto este programa, suponiendo... El tema es la emergencia. Interpretando que van a caer las importaciones de energía, entonces se va a relajar esta necesidad de hacerse de dólares. Bueno, hay que ver si esa apuesta finalmente es efectiva. El tema es que estás en medio de una corrida cambiaria y estás en medio de una retención feroz por parte de los productores. Que además están preocupados porque bajó el precio de la soja a nivel internacional, ¿no? Sí, claro. O sea, pero no es un dato menor. Sí, pero no, parece que no les preocupará demasiado a los que están especulando y lo siguen haciendo. Entonces, ahí tenés dos factores que te imponen inmediatez. Resolver eso, darle respuesta a ese tema. Corrida cambiaria, falta de reservas, exportadores que tienen la llave y no quieren abrir esa puertita. Yo insisto, un dato más con el trasfondo político, ¿no? Porque el 13 de julio hubo una manifestación que no tenía un reclamo puntual. Primero era el gasoil, después, bueno, se empezaron a sumar otras cuestiones. Digo, la mesa de enlace es un actor político y presionó para llegar a esta instancia. Hay que ver si esta instancia le cierra o si va a seguir presionando apostando a una devaluación.